Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. No todas las personas que se dicen ser cristianos lo son. No todas las personas que tienen una religión cristiana son verdaderamente cristianos, sino aquellos que realmente se identifican con las doctrinas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo a lo largo de ya algunas semanas algunos de los enemigos que tiene que enfrentar la Iglesia de Cristo, y que no son enemigos débiles, son enemigos poderosos, enemigos sutiles, que entran muchas veces en el corazón del creyente o en una congregación y causan mucho daño. Son enemigos que han hecho caer a numerosos hermanos en la fe, de tal manera que han dejado el camino del Señor y se han vuelto ya sea a su antigua religión, o bien se han convertido en personas sin fe, sin religión, sin esperanza en el mundo. Y bueno, pues es muy triste, ¿no?, que las personas no tengan ni siquiera una fe, aunque una fe equivocada, pero es muy triste que algunos ni siquiera una fe equivocada puedan tener. Bueno, vimos primeramente que el primer enemigo de la Iglesia es la enseñanza falsa. Recibir enseñanzas que no están avaladas, no las encontramos en la palabra de Dios, sino que son enseñanzas que los hombres han inventado a través de los siglos. Como es un gran número de enseñanzas que sustenta la Iglesia de Roma, la mayor parte, podríamos decir que un 80% de las enseñanzas de Roma no están sustentadas por la palabra de Dios. Entonces ese es un enemigo muy fuerte, ¿verdad?, al que tenemos nosotros que tener mucho cuidado y mucho respeto. La Iglesia tiene el deber de cuidar la enseñanza, de tal manera que aunque sigan pasando siglos, aunque la venida de Cristo se retarde todavía más, la doctrina sigue siendo la misma, que los siglos no vayan distorsionando a través del tiempo las enseñanzas que Jesús nos dejó, y después también los apóstoles del Señor Jesucristo. El segundo enemigo que vimos fue la mundanalidad, y vimos que los cristianos muchas veces no se extravían por la falsa doctrina, pero sí a través del mundo los cristianos dejan el camino del Señor. Y hoy estamos viendo o estamos experimentando una iglesia cristiana muy mundana, una iglesia que lo mismo le da estar los domingos en la iglesia, en el templo, y vivir una vida diferente en los demás días de la semana. Es decir, no practican lo que ellos han aprendido y no ponen en práctica lo que han recibido. La mundanalidad es un problema muy grande. La Biblia nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de mundo, aunque usted no se vaya al mundo completamente, aunque usted no sea una persona depravada, malvada, de todas maneras, si usted tiene ciertos pecados que todavía no han sido limpiados, no han sido sacados por el poder de Dios, usted entonces está en peligro, ¿verdad? Usted puede perder la salvación de su alma, porque la Biblia es muy categórica. Cuando nos dice el apóstol Pablo, hablando de las obras de la carne, nos da 17 ejemplos de las obras de la carne, y dice Pablo que todos los que practican estas cosas no entrarán al reino de los cielos. Entonces la mundanalidad es un peligro bastante grande para el creyente y para la iglesia en general. Vimos el legalismo, que tiene que ver con las personas que legislan lo que Dios no ha legislado, que enseñan lo que Dios no ha enseñado, ¿verdad? O que distorsionan también la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de legalismo, pensamos en la palabra ley, y las personas que son legalistas nos están diciendo o nos están enseñando que son personas que todavía están muy preocupadas por
Ellos no creen que el Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, en el Calvario, abrió para el hombre una nueva relación de Dios con el hombre, y que es una relación que es mejor que la antigua. Y a esta dispensación, a este nuevo camino que Jesús abrió, se le conoce como el camino de la gracia. Por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Por cierto que uno de los programas mejores que hemos grabado en la radio es acerca de la gracia. Hicimos 2 programas, primero tratando la gracia salvadora, la gracia eficaz, la gracia para salvación, pero también después en otro programa estuvimos disertando sobre la gracia común, que es general para todos los seres humanos. Si usted quiere enterarse más acerca de estos estudios bíblicos, puede contactarse con nuestra hermana Fabiola, y yo creo que en un poco de tiempo podemos tener los discos para poderlos ofrecer a usted. Bien, otro enemigo que vimos, que es peligroso para la iglesia, es el formalismo, es el aparentar lo que no somos. Y en la iglesia, pues estamos sufriendo ahorita este problema. Cristianos de iglesia, de templo, pero no cristianos en su trabajo, cristianos en la calle, cristianos en su casa, cristianos en su matrimonio, en su noviazgo, en sus relaciones con sus amigos, etc. Es decir, cristianos de 2 caras, que son solamente por momentos, por unos instantes, cristianos fervorosos que adoran a Dios, cantan a Dios, leen la Biblia, escuchan la palabra, pero que una vez que salen del templo se transforman en otra persona. Algo así como cristianos polares, ¿verdad? Que son personas que tienen 2 personalidades. Ese es el cristiano formalista. Y dice el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 5, evita a esas personas. Es decir, trata de no tener mucho contacto con ellas, porque te pueden contaminar con su forma de pensar. Después vimos también otro enemigo que la iglesia tiene que enfrentar, y es el emocionalismo, que es muy común en nuestros días, ¿verdad? Hoy los templos se han convertido en una variedad en donde la gente va a divertirse. Es un lugar donde se satisface a la carne. Y bueno, pues se desarrolla el culto en medio de un ruido ensordecedor, a través de la música, cantos muy movidos, cantos que tienen mucha conexión con tonos de rock y de otros tipos de música del mundo, y pues la gente pues está contentísima, ¿no? De alguna manera están recordando o están reviviendo su vida anterior, y por eso la gente sale satisfecha, porque pudo de alguna manera ser remunerada en el aspecto carnal. La iglesia está llena de cristianos carnales, cristianos que son emocionalistas, y el emocionalismo es un problema porque las personas se dejan guiar por sus sentimientos y por sus emociones. Es decir, pueden salir muy contentos de la iglesia porque hubo un show, hubo una especie de variedad en el culto, pero al mismo tiempo al salir vuelven a caer en una tristeza o en una melancolía, o sus problemas les vuelven a abrumar, vuelven nuevamente a ser presa de las luchas y de los problemas que enfrentan en la vida. Son personas emocionalistas. Y bueno, pues hoy en día muchos líderes religiosos han sacado mucho provecho de esto, ¿verdad? Aún en el catolicismo romano ya estamos mirando que ellos también están utilizando las emociones de la gente. Hay una película, no recuerdo, no soy muy afecto a este tipo de películas, pero hay una película hecha por una negrita famosa que hace el papel de una monja, y esta monjita, por decirlo así con cariño, forma una especie de
donde pues el coro, compuesto por una raza afroamericana, pues están cantando muy alegres. Ya ve cómo son los negritos, ellos traen la música ya de sangre, ¿verdad? Y la gente se mueve y brincan, y bueno, pues toda la gente está bien emocionada. Eso es el emocionalismo, es apelar a los sentimientos de las personas, es gritar, es estar diciéndole a la gente que aplauda, que digan gloria a Dios, que griten, que levanten las manos, que salten, es apelar a las emociones de las personas. Pero la Biblia no nos da pie o no nos dice que este sea el Evangelio de Cristo. Si acaso el Evangelio de Cristo tiene conexión con las emociones, es en el sentido de hacerle sentir al hombre la necesidad de un Salvador, hacerle sentir la necesidad de ser rescatado de la perdición en la que se encuentra por causa del pecado, porque el pecado nos divide de la presencia de Dios. Y en este sentido, el Espíritu Santo toca también nuestras emociones, pero no para que nuestra carne se goce o disfrute en una forma sensual, sino para que seamos movidos al arrepentimiento sincero, para que derramemos lágrimas de arrepentimiento y nos volvamos del reino de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Sí, las emociones siendo usadas por el Espíritu Santo son maravillosas. El Espíritu Santo nos hace sentir el gozo de la salvación. Él hace que experimentemos una alegría que el mundo no nos puede dar. Es una alegría, es un gozo constante, un gozo que permanece y continúa después de que salimos de nuestros cultos. No termina en el momento que el culto termina, sino que ese gozo continúa durante todo el día y todos los días de nuestra vida. Otro problema que la Iglesia enfrenta es la frialdad, cuando el creyente comienza a enfriarse. Todos comenzamos en el camino del Señor muy fervorosos, muy gozosos, llenos de, de metas. Pensamos en servir a Dios, en entregarle nuestra vida a Cristo, pero pronto las pruebas de la vida, las situaciones, las dificultades, la enfermedad, un accidente, la falta de empleo, pruebas pues de diferente índole, como que van enfriando, ¿no?, nuestra fe y nos van haciendo perder nuestra confianza en Dios. Poco a poco las personas que comenzaron muy fervorosos en el camino del Señor, poco a poquito se van apagando. Bueno, esto acontece en todos lugares, ¿verdad? Hay personas que comienzan muy emocionadas cuando entran a una escuela de música y pues pagan inclusive una inscripción bastante alta, mensualidades muy caras, por cierto, pero al mes o a los 2 meses empiezan a enfriarse, porque la música pues no se le da a cualquiera y no es fácil entender. Es una especie, ¿verdad?, de simbología que muchas veces requiere de mucho sacrificio, de mucho estudio, de mucha entrega. La música es una ciencia de las más altas que puede Dios haberle dado al hombre. Y las personas se desaniman y ya nada más se quedaron con 2 meses, pero no lograron continuar, solamente unos cuantos. Y esto acontece pues en todas las disciplinas del mundo. Y lo mismo sucede con el cristianismo. La Biblia dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan que al principio muchos seguían a Jesús, pero conforme comenzaron a aprender las enseñanzas de Jesús y el costo del discipulado, cuando Cristo decía que teníamos que dejar las cosas del mundo, que teníamos que amar a Dios más que a ninguna otra persona, sino que tenerlo a Él en primer lugar y después amar a quien quiera, pero primero a Dios, la gente empezaba a dejar de seguir a Jesús.
Cuando Jesús le dijo a un joven, mira, has guardado los mandamientos, te has esforzado mucho en buscar a Dios, pero eres todavía esclavo del materialismo. Todavía tienes un Dios en tu corazón que se llama el dinero, se llama las riquezas. Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y cuando el joven escuchó estas palabras, bueno, su corazón ardiente, fervoroso, con el que se acercó a Jesús, de momento, ¿verdad?, se enfrió hasta quedar como hielo. Es decir, no estaba dispuesto a seguir las demandas que Jesús le impuso. El Evangelio es un Evangelio que cuesta, no es un Evangelio barato. Costó a Jesús. Amén. Costó su sangre preciosa, sus sufrimientos. Amén. Le costó a los apóstoles predicarlo, esparcirlo por todo el mundo. El verdadero Evangelio es costoso. Requiere de que tengamos que sacrificar algo por él. Aunque la salvación no es por obras, pero sí tenemos que sacrificar algo por el Evangelio verdadero. Los domingos tenemos que levantarnos temprano, tenemos que renunciar a descansar más tiempo, sobre todo aquellos que trabajan durante toda la semana. Pues es justo, ¿no?, para ellos pensar quedarse un poco más de tiempo en la cama para recuperar fuerzas. El verdadero cristiano tiene que hacer a un lado todo esto y dirigirse a su templo donde acude para poder escuchar la palabra del Señor. El Evangelio no es un Evangelio barato, es un Evangelio que costó y sigue costando y seguirá costando a aquellos que verdaderamente quieran recibirlo. Entonces tenemos que cuidarnos de la frialdad, de ir perdiendo ese entusiasmo, ese ánimo, ese impulso, ¿verdad?, que mostramos al principio de nuestra vida cristiana. Tenemos que permanecer firmes. Así como comenzamos, así seguir, no bajar, no detenernos, no estancarnos. Nada de que, pues es que estoy pasando un problema, espérenme a que salga de este problema y retornaré a la iglesia una vez más. No, en las buenas y en las malas, en todo momento el cristiano debe de mantener su afirmación que una vez prometió al Señor, de seguir a Cristo en toda circunstancia. Tenga cuidado de la frialdad, no se deje apagar esa llama que el Señor encendió cuando le salvó con la sangre preciosa de su Hijo amado. Luego hablamos acerca de la tolerancia, ¿verdad? Creo que hace 8 días fue el tema que tocamos, la tolerancia. Hay algunas cosas que no debemos tolerar. Hay cosas que se pueden tolerar. Hay cosas que no hay problema, no hay dificultad. Hay cosas que le toleramos a nuestros hijos y bueno, pues se las pasamos por alto, no tiene mayor complicación. Pero hay cosas que sí nos vemos obligados a poner un alto a nuestros hijos. Y les decimos, mira, te paso esto, aquello, lo otro, pero esto que estás haciendo, esto sí no te lo puedo permitir, o no te lo podemos permitir. La casa tiene reglas, la casa tiene ciertas disciplinas y tú tienes que ajustarte a ellas. Entonces, en la vida tenemos que aprender que hay cosas que se pueden tolerar y cosas que no se pueden tolerar, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión a un supervisor en la noche, en el turno de la noche, que se me acercó en una ocasión y me dijo, David, mira, si quieres puedes detener un poquito la máquina y descansar unos 10 minutos, cosa que yo no hice, por supuesto. Dice, pero mira, a todos estos no les doy ni un minuto de descanso, porque son personas muy flojas, son irresponsables. Entonces, hay cosas que se pueden tolerar, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Un patrón puede tolerar que a lo mejor tú no aprendas muy rápido tu oficio o el nuevo oficio que estás conociendo, pero no te va a tolerar que llegues tarde todos los días. A lo mejor de vez en cuando, ¿no?
se atravesó el tren, a la mayoría se les atraviesa el tren, ¿verdad? Y llegan tarde a su trabajo, bueno, una vez a lo mejor al mes o no sé, pero no a cada rato. Yo recuerdo que en la fábrica donde trabajó mi hermano mayor, les daban premio por puntualidad, cosa que no debería de ser. No se debe de dar un premio de puntualidad, porque es un deber, es una obligación del empleado, del trabajador, llegar a la hora estipulada. Sin embargo, fíjense que hay empresas que todavía, para motivar todavía a sus trabajadores, les prometen todavía alguna ganancia, ¿no? Algo más para que puedan llegar temprano a sus trabajos. Pero tolerar a una persona que falta 2 veces por mes, pues llega el momento en que el patrón, la empresa le dice, oye, pues creo que no podemos ya seguir contratándote. Y de la misma manera, en la vida cristiana, hay cosas que Dios no puede tolerar, pero hay cosas que Dios no nos va a tolerar. Y de la misma manera, como pastores, podemos nosotros entender que los hermanos fallan en algunas cosas, ¿verdad? No son los miembros que quisiéramos nosotros que fueran esforzados, valientes, consagrados, entregados a la obra del Señor, dispuestos a, no sé, hasta caminar mucho para poder llegar a la iglesia, están dispuestos a gastar 100 hasta 200 pesos para poder ir a nuestra congregación y escuchar la palabra del Señor, porque decimos, vale la pena, la palabra de Dios vale más que el dinero de este mundo. Y bueno, pues a veces no vemos esto en nuestros congregantes, vemos que falta más entrega, más consagración, bueno, pero lo que sí no podemos tolerar es que el creyente o el cristiano esté viviendo 2 tipos de vida, es decir, que está viviendo en pecado, está cometiendo pecados graves y no se pone a cuentas con Dios, no es transparente, no confiesa su pecado a Dios, no es capaz de poder decirle al pastor, tengo un problema, pastor, y quisiera que me ayudara, no quisiera yo seguir viviendo como estoy viviendo, aconséjenme, díganme cómo puedo solucionar mi problema. Y hay personas que no hacen esto, hay cristianos que no tienen ningún compromiso con la iglesia, cristianos que viven un cristianismo muy cómodo, sin ninguna demanda. Bueno, yo les he dicho a algunos cristianos que les tengo confianza, porque los conozco de años, y les he dicho, mira, pues tu cristianismo es muy cómodo, y si ese cristianismo fuera aprobado por Dios, a mí me gustaría también vivir ese tipo de cristianismo, de no tener obligación de asistir a los cultos de una iglesia, no tener obligación de dar ni siquiera una ofrenda al año, o cada 3 meses, o cada 2 meses, o cada 6 meses, no orar, no tener ninguna obligación de orar por la obra, por la iglesia, por el pastor, por los hermanos. Oye, pues tu cristianismo está bastante fácil. Mucha gente busca ese tipo de cristianismo, ¿no? Un cristianismo muy acomodado, ¿no?, a su conveniencia. Pero la Biblia no habla de un evangelio según la conveniencia de cada quien. No, el Señor Jesús habló con toda claridad. El que me quiera seguir tiene que dejar, inclusive padre y madre. Tiene que renunciar al mundo, tomar su cruz cada día y seguirme. Esas son las demandas del discipulado. Y hubo personas que vieron a Jesús y le dijeron, no, pues es mucho lo que tú pides, mejor hasta aquí la dejamos. Y dice la Biblia, y dejaron de seguirlo. Desde ese momento le dieron la espalda a Jesús. Hay muchos cristianos que están convencidos que en la manera en que están viviendo su cristianismo van a ser salvos.
¿verdad? Porque dice, no, pues yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, yo leo en mi casa la Biblia, en mi casa oro y con eso es suficiente. ¿Qué creen? Que no es así. Las personas que piensan de esta manera se están engañando solitas. Tienen un evangelio que no está en la Biblia, porque en la Biblia encontramos que los nuevos convertidos eran unidos a la iglesia, se sumaban a los que ya habían creído al Señor. Y dice la Escritura en el capítulo 2 que aumentaba el número de los que habían creído en el Señor Jesús. Se reunían en diferentes lugares. No había templos, pero ellos buscaban casas, cuevas, en el bosque, tal vez en el desierto. Ellos veían la forma de cómo unirse, cómo juntarse para adorar a Dios juntos. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de unidad, es un Evangelio social, de sociedad, no para vivirlo en forma solitaria, en una forma particular, personal, y no tener que ver con la iglesia de Cristo. No, el nuevo convertido se suma a los que ya han creído en el Señor y viene a ser hecho hermano en la fe de los que ya le han antecedido. Ese es el Evangelio de Cristo. Y bueno, no podemos nosotros, ni Dios puede tolerar un cristianismo de acuerdo a la conveniencia de cada quien. Hay personas que quieren retener costumbres antiguas y al mismo tiempo recibir algunas enseñanzas de la Biblia, enseñanzas cristianas. Tampoco se puede. La palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, algunos de ellos llevaron a escondidas entre sus ropas, entre sus maletas, llevaron ídolos de Egipto. Y en el desierto Dios les demandó que tenían que romper todos esos ídolos, tenían que dejar completamente la vida antigua, la vida que aprendieron en Egipto y comenzar a vivir una vida nueva, una relación verdadera con Dios. No podemos entonces retener costumbres paganas, doctrinas paganas que no enseña el Señor Jesús en su palabra y al mismo tiempo creer los cristianos. Eso no se puede tolerar, hermanos. No se puede tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. No puedes tú ser cristiano y al mismo tiempo ser mormón o adventista o testigo de Jehová o espiritista. No se pueden las dos cosas. Tú tienes que renunciar a tu fe que no estaba basada en la palabra de Dios. Era una fe engañosa, era una fe que quizás tú recibiste desde niño, pero que desde tus padres ellos no investigaron y no conocieron la verdad, no estaban en la verdad. Entonces tú tienes que salir. La Biblia dice salir de medio de ellos y ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Dios nos invita a salir de las religiones que nos salvan, de las religiones que no nos dan seguridad para la vida eterna y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, en tener una relación verdadera con el Señor. Yo no le tengo miedo a la palabra religión. La palabra religión es válida, es bíblica, aparece 2 veces en la carta del apóstol Santiago, pero la religión de la cual predica la Biblia es una religión que está descansando en las enseñanzas de Jesús, en el amor al prójimo, en la justicia, en la santidad, en una vida nueva. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todo viene a ser hecho nuevo. Dios no te va a tolerar que tú quieras ser cristiano, pero al mismo tiempo quieras pertenecer todavía al mundo, comportarte como el mundo lo hace, todavía ir con los amigos a emborracharte, todavía juntarte con tus amigos a contar chistes groseros, todavía molestar a las mujeres en la calle, todavía
querer engañar a tu esposo, hacer este tipo de cosas. No, Dios no te va a tolerar una vida así. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también habrá de cosechar. El Señor demanda una vida nueva completamente. Tenemos que desvestirnos completamente de nuestra vida antigua y vestirnos ahora de la nueva vestidura en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La iglesia no debe tolerar lo que está mal. La iglesia que no trata correctamente con el pecado es una iglesia que será destruida también por el pecado. El cáncer que no es removido del cuerpo es el cáncer que llega a destruir el cuerpo. Escuchamos a veces personitas, ¿verdad? Yo tengo ahorita el problema de una hermana en la carne, mi hermana es menor que yo, está luchando ahorita contra el cáncer y bueno, pues es una situación difícil, es una situación alarmante que pone a la familia en tensión, en una gran preocupación y sobre todo a la persona que está llevando el problema. Y escuchamos muchas veces que el cáncer a veces se esparce, tiene la habilidad a veces de poderse como derramar dentro del cuerpo, dentro del organismo, ¿verdad? Bueno, pues así también es el pecado en la iglesia. Si la iglesia tolera el pecado, entonces un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso, si un joven quiere servir al Señor, pero ese joven no está viviendo una vida consagrada, ¿qué se tiene que hacer? Suspenderlo de sus actividades, porque va a ser un mal ejemplo para los demás. Porque de esta manera otros jóvenes van a pensar que sí se puede vivir en el mundo, se puede ser desobediente a las cosas de Dios y al mismo tiempo podemos tener un lugar dentro de la actividad de la iglesia. No puede ser así. Entonces hay cosas que se pueden tolerar y hay cosas que no se pueden y no se deben de tolerar. Bien, el penúltimo problema que la iglesia enfrenta, y este es uno de los más peligrosos, es la división. Es cuando la iglesia se divide, cuando la iglesia comienza a pensar diferente, ya sea en respecto a la liturgia, respecto a la doctrina o algunas otras cosas. Hay iglesias que se han dividido por cosas muy pequeñas, no han tenido la capacidad para poder dialogar y para poder detener esas divisiones que han hecho estragos en muchos lugares. Bien, la palabra del Señor nos enseña que este es uno de los peligros más graves, de los más grandes que tenemos que cuidar los creyentes. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 10 al 12, dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, qué bonito, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos demanda desde el cielo, a través de su palabra. Dice Pablo, les ruego, es una palabra muy cariñosa. No les dice, les impongo, que podría haberlo hecho porque tenía autoridad como apóstol. Pero Pablo, como los demás apóstoles, estaban llenos de amor por la iglesia. Y él utiliza una palabra muy tierna, os ruego, como cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, hijo, te ruego con todo mi corazón que ya no te sigas drogando. Hijo, te ruego con todo mi corazón, deja el alcoholismo, hazlo a un lado, está destruyendo tu vida, está destruyendo nuestra familia, nuestro hogar, está destruyendo tus hijos. Deja el alcoholismo, te lo ruego, te lo suplico, por favor. ¿Verdad? Esa palabra es muy común entre nosotros. Bueno, Pablo utiliza esa misma expresión. Os ruego pues, hermanos, por el nombre
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire, cuando cantamos se oye muy bonito, porque estamos cantando un mismo canto. ¿Verdad que sí se oye muy bonito? Yo a veces he escuchado, casi siempre estoy al empezar el culto y ya estoy aquí. Pero una o dos veces, por alguna razón, estoy allá en la calle o arriba en la oficina y escucho que ya comenzó el culto. Y se oye precioso, se oye bien bonito, hermanos, porque están cantando una sola alabanza, un solo canto. Para eso nos valemos de nuestros signarios, o ya conocemos de memoria algún canto, algún estribillo, que es para la gloria de Dios, y es muy hermoso. Pero ¿cómo se escucharía si hubiera tres cantos que se están cantando en un mismo momento? Un grupo por allá está cantando un himno, por acá están cantando otro himno y otros hermanos están cantando otro himno. Sería desastroso, ¿verdad? Algo que sería molesto para el oído y no se entendería nada. Bueno, Pablo más o menos nos da a entender esto, que habléis todos una misma cosa. Es decir, que pensemos igual en algunos aspectos, como lo que tiene relación con la paz y con la unidad de la iglesia. Todo lo que tenga relación con la unidad y la paz entre nosotros, la reconciliación cuando hemos tenido algún conflicto o algún problema entre nosotros, debe de haber reconciliación. Alguno de los dos debe de sufrir la falta. El apóstol Pablo dice que los que estén más maduros en la fe deben de sufrir la falta del hermano que es más débil en su fe o que tiene menos conocimiento de la palabra, para ayudar a que no haya una división, a que no haya una enemistad. Y de esa manera la iglesia comience a padecer una división. Porque a veces se trata de dos personas, pero esas dos personas a veces involucran dos familias. Y a veces esas familias involucran amigos dentro de la iglesia. Y un problema pequeño o un problema que comienza con dos personas se termina con un problema de dos bandos o tres bandos en la iglesia. Y esto ha causado mucho daño a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estos cristianos de Corinto se estaban reuniendo y estaban formando diferentes grupos dentro de la iglesia, y cada grupo pensaba que era mejor que otro grupo. Cada uno pensaba que lo que ellos creían, lo que ellos estaban ofreciendo era lo mejor, y nadie estaba dispuesto a ceder. Entonces las cosas estaban creciendo a un grado en que pusieron en peligro a la iglesia de Cristo. El verso 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense, la palabra contienda ya está hablando de que no solamente ya estamos disgustados o no solamente ya pues pensamos diferente, sino que ahora ya hay contiendas, como que a la hora de hablar o de discutir un problema o una situación ya se hace en forma acalorada, ya se muestra en los rostros descontento e inclusive enojo o ira, que hay contiendas entre vosotros. Bueno, pues esto es lo que puede poner en peligro la estabilidad de una iglesia. Es algo terrible, las peleas de familia dentro de la iglesia. Es algo terrible ver chismes, envidias, orgullo, falta de amor entre hermanos o inclusive indiferencia entre los hermanos. Todas estas cosas causan división y mucho daño a la iglesia. Y a veces los cristianos están ocupados en estas cosas, dando satisfacción al mundo, a la carne y al diablo, y despreocupándose por nutrir su vida espiritual.
¿Cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? Dice la palabra del Señor, si en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice Dios, mira, prefiero que ahorita dejes de orar y te pongas a cuentas con tu hermano, que ya sea que tú le pidas perdón o tú lo perdones y de esta manera estés en paz. Retorna, y yo aquí estoy para seguir escuchando tu oración. Entre los problemas de matrimonio, dice Pedro, que los esposos, sus oraciones son impedidas, no llegan al cielo cuando el esposo está haciendo una piedra de tropiezo, una causa de división en su hogar o en su familia. Dice Pedro, la oración de estos varones no es escuchada, no llega a los oídos de Dios. Dios no va a contestar ese tipo de oraciones. Entonces, a veces los cristianos estamos tan ocupados peleándonos entre nosotros que nos queda muy poco tiempo y muy poca energía para poder luchar contra nuestros verdaderos enemigos. ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos? El mundo, la carne y el diablo. Ellos son nuestros verdaderos enemigos. Nosotros no somos enemigos, somos hermanos en Cristo. Venimos de diferentes familias, diferentes culturas. A veces en nuestras iglesias, por pequeñas que sean, por humildes que sean, como esta congregación, que no es grande, pues aún en una congregación como esta, hay diferentes grados de estudio. Hay hermanos que tienen universidad. Tenemos, por ejemplo, a Ivette es licenciada, mi hijo es psicólogo, hay hermanos que son abogados, hay hermanos que son licenciados, hermanos que son